Hola a todos, por aquí les habla el profesor Nelson García Román y como de costumbre les doy la bienvenida a mi canal de YouTube Mieles Matemáticas. Como muchos estudiantes me lo han pedido y yo sé que es importante para ustedes este tema, es sobre las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. En este caso vamos a hablar de las ordinarias, que es los videos que hemos estado viendo hasta ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a llevar estas aplicaciones a varios videos, o sea, esta sería la primera parte sobre las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias, como les había dicho. Vamos a hacer lo siguiente. El primer ejercicio que vamos a hacer, para mí, yo considero que es la primera aplicación que ustedes deben conocer. Y digo así porque realmente no es una aplicación, pero es cómo identificar el método a aplicar en dicha ecuación diferencial. Y es donde más dudas tienen los estudiantes. Entonces, antes de pasar a resolver problemas, vamos a resolver un ejercicio donde les voy a ir explicando paso a paso cómo resolver o qué método o cómo descubrir de cierta forma el método para resolver la ecuación diferencial. Bien, es una guía para ustedes. Así que vamos a pasar entonces rápido a ver ese ejercicio. Fíjense, como tenemos en la pizarra, dy sobre dx igual a y por seno de x menos y cuadrado sobre x por y. Ahora, queremos buscar entonces en este caso la solución general de dicha ecuación diferencial de primer orden. Ahora, ¿cómo determinar? O sea, la pregunta es, ¿cómo determinar entonces que ustedes tienen que hacerse, ¿no? ¿Cómo determinar la solución general? Entonces, ¿qué método vamos a estar usando para resolver dicha ecuación diferencial? O sea, fíjense, están variables separables, homogéneas, reducibles a variables separables por un cambio de variable, exacta, reducible a exacta, ecuación lineal de primer orden, ecuación de Bernoulli. Hay otras ecuaciones también que no hemos visto, pero fíjense, aparte de esas, las que hemos visto, fíjense cuántas puede haber ahí. Ahora, ¿cuál es de esas ecuaciones será esa que tenemos acá? ¿Cómo identificar qué método vamos a estar usando? Si es variable separable o no. Bueno, yo tengo mi propio método. Quizás no es el más efectivo, pero hasta ahora nos puede ayudar a cómo ir determinando, ir descartando, vamos a hacerlo así, ir descartando, ¿no?, los métodos estudiados hasta llegar al método cierto en este caso. Ahora fíjense, por ejemplo, ¿qué forma hemos visto las ecuaciones diferenciales? Fíjense, una forma es dy sobre dx igual a una función fxy, ¿no es verdad? Como es esta que estamos viendo acá. O sea, esta forma es esta que está aquí. ¿Cómo era la otra forma que podíamos ver la ecuación diferencial? Era mxy dx más nxy dy igual a 0, ¿no es verdad? Y que de ahí podíamos determinar esa que ustedes ven acá, ojo con esto, de esta forma, puede ser variable separable, exacta o no reducible exacta. Pero fíjense, antes de seguir ahí, ¿de qué otra forma entonces podemos determinar o podíamos ver la ecuación diferencial? La otra forma era dy sobre dx más p en xy igual a q en x, ¿no es verdad? O dy dx más p en xy igual a q en x por y a la n. Fíjense, aquí es una forma que tiene la ecuación diferencial de primer orden, esta es otra, esta es la ecuación lineal de primer orden y esta es la ecuación de Bernoulli. ¿Por qué digo esto? Esta, ustedes saben, tiene un método específico, pero ¿por qué hablo de esto? Porque a veces esta ecuación que tiene esta forma puede ser expresada de esta forma. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces pensamos que esta ecuación diferencial que está acá puede ser resuelta por variables separables, por ejemplo, y sin embargo hay que hacer un ajuste de la ecuación diferencial para llegar a la ecuación lineal de primer orden. Ojo con esto, y es donde está de cierta forma la trampa de cómo identificar, como le dije, qué tipo de ecuación diferencial es, qué método vamos a aplicar. Por eso esta para mí
Es la primera aplicación. ¿Cómo descubrir eso que estamos hablando? Fíjense, ahora, ¿por qué le digo esto? Porque esta otra ecuación que tenemos acá, por ejemplo, esta misma de aquí, puede transformarse en esta ecuación que está acá, fíjense. Y esta ecuación que está acá puede transformarse expresándose como en exacta, por ejemplo, llevarla a esta forma, aplicar la condición necesaria y suficiente para que sea exacta, y es exacta, fíjense, con un ajuste, llevando esta ecuación diferencial de esta forma y podemos ver si es exacta. O puede ser reducible exacta, fíjense, pero también de esta forma puede también llevarse a esta forma que está acá, fíjense. También, o sea, que esta forma que está aquí no siempre quiere decir que sea exacta o que sea reducible exacta, o incluso ambas hasta aquí pueden ser homogéneas. ¿Por qué digo esto? Porque Q en X, si es 0, Q en X, si es 0, entonces la ecuación diferencial lineal de primer orden sería homogénea, porque así, si Q, recuérdense ese, sería homogénea, y si Q en X es distinto de 0, sería no homogénea. Por lo tanto, si es no homogénea, fíjense todo lo que hay que aprender. Si es no homogénea, entonces hay que buscar el factor integrante y resolverla por su método. Pero si es igual a 0, puede ser resuelta por variables separables. Fíjense. Ahora, entonces, esos métodos, estas ecuaciones pueden estar ocultando el método que es para este caso. Entonces, como les dije, vamos a ir descartando los métodos. Y para eso entonces vamos a apoyarnos en esta ecuación diferencial que tenemos acá. Lo primero es, ¿de qué forma está esa ecuación diferencial? De esta forma, ¿bien? La podemos tener de esta forma. Si ya está de esta forma, bueno, no hay problema. La podemos resolver entonces por el factor integrante. Pero ¿dónde está el mayor problema? Cuando está de esta forma. ¿Por qué? Porque les dije, cuando está de esa forma puede derivarse aquí, puede ajustarse incluso aquí también. Bien, por lo tanto, vamos allá. Lo primero es ver si es variable separable. Veamos si es variable separable. ¿Cómo puedo determinar eso? Como podemos observar, tenemos un cociente. Y para ver si es variable separable, tenemos que expresar, ¿no?, una función que depende solo de x, porque fíjense, es una función de dos variables, una función que solo depende de x, por una función que solo depende de y. Y eso a veces, cuando hay, por ejemplo, una suma, entonces hay que tratar o hay que ver si existe un factor integrante que cuando yo saque ese factor integrante, entonces esa suma la exprese como una función que depende de x por una función que depende de y. Porque fíjense, acá en el denominador tenemos una multiplicación de una variable que sería x por una variable que sería y. ¿Dónde está el problema? En el numerador. Como pueden observar, tengo una función que depende de x y y más una función que depende de y. Si yo saco factor común, por ejemplo, aquí fíjense, hay y, aquí es x y hay y acá. Si yo hago esto de y de x igual a y, por ejemplo, que multiplica seno de x menos y, fíjense, sobre x por y. Como pueden observar, si simplifico acá, nos queda dy sobre dx igual a seno de x menos y sobre x. Por lo tanto, ¿qué tenemos ahí? ¿Podemos llegar a algo? ¿Podemos reducirla a variables? O sea, ¿la reducimos a variables separables? No. ¿Por qué? Porque sí, sacamos factor común, pero sigue habiendo una y acá. ¿Y cómo puedo separar entonces acá las variables? No podemos, porque fíjense, aquí si lo expresamos para acá o de x para acá, no podemos, hay una suma ahí, no se puede. O sea, entonces, como no es variable separable, entonces descartamos ese método, no es variable separable. Por lo tanto, vamos a dejarla así como está o podemos volver a la anterior. Por lo tanto, no es variable separable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a expresarla a esta forma que está aquí para ver si es exacta, ¿no? Ya veo que no es variable separable. Vamos a ver si es exacta. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos lo siguiente. X de y es igual a seno de x menos y. ¿Por qué? Por dx. Por lo tanto, nos quedaría menos seno de x menos y de x más x de y igual a 0. Por lo tanto, ahora le expresé
la ecuación diferencial de la forma m de x más n de y. Por lo tanto, ¿qué hacemos ahora? Vamos a ver si es exacta. ¿Cómo hacemos eso? Venimos y decimos, este es m, este es n, nos quedaría derivada de m con respecto a ¿quién? A y. ¿Cuál es la derivada con respecto a y? Aquí sería menos 1, este sería 0, aquí menos 1 por menos sería 1 y la derivada de n con respecto a x, ¿cuánto sería? 1 también. Fíjense, como pudieron observar, en este caso es exacta. Fíjense, la derivada de m con respecto a y nos dio 1 y la derivada de n con respecto a x nos dio 1. Pero fíjense, podemos resolverla entonces como exacta. Pero ¿a dónde es que quiero llegar? Supongamos que no sea exacta, pero que tampoco podamos ver que sea reducible a exacta. ¿Cómo yo puedo ver si no es reducible a exacta? Por ejemplo, cuando a partir de las expresiones de la fórmula no pueda, en el denominador no me quede una expresión que pueda llevar ese factor integrante a una función que solo depende de x o una función que solo depende de y. Ahora bien, supongamos, fíjense, que no sea exacta ni, como les dije, reducible exacta. ¿Qué podemos hacer? Hay otra vía que es homogénea también, porque ojo con esto, una ecuación diferencial en muchas ocasiones no solo se resuelve por un método, puede ser resuelta por varios métodos y vamos a ver para que vean. Entonces, vamos a verlo ahora aquí. O sea, aquí pudimos ver que es exacta, ¿no? Ahora, veamos lo siguiente. Fíjense, supongamos, como les dije, que no sea exacta ni reducible exacta. Ya vimos, fíjense, supongamos que no es variable separable, por ejemplo, aquí dio exacta, pero supongamos que no sea ni variable separable, ni exacta, ni reducible exacta, ni homogénea. Por ejemplo, aquí el grado es 1, aquí es 1, pero aquí tenemos un seno de x. Como es seno de x, puede ser que esta sea homogénea. Podemos también verificar eso ahí, podemos resolver ahora, cuando termine de expresar lo que quiero, vamos a ver si es también homogénea, reducible a variable separable, fíjense. Entonces, supongamos que sea no exacta, ya vimos que es exacta, ¿no? Vamos a ver que no sea no exacta. Entonces, si no es ninguno de las demás métodos, entonces, ¿qué nos falta por ver? Si es lineal de primer orden. ¿Cómo hago eso? Para que sea lineal de primer orden, hay que llevarlo a esta forma, ¿no es verdad? P en x y de, igual a Q en x. Vamos a llevarlo así, fíjense. ¿Cómo hacemos? Podemos decir esto, de y de x es igual a ¿quién? Denominador común, seno de x sobre x menos y sobre x, fíjense. Ahora, este que tiene la y lo pasamos para acá y nos queda de y de x más 1 sobre x por y igual a seno de x sobre x. Fíjense cómo también se puede expresar. Vimos que es exacta, por lo tanto yo puedo resolverla por exacta, pero también la puedo resolver por ¿dónde? Por lineal de primer orden. ¿Por qué quiero llegar aquí? Bueno, ya vimos que es exacta, pero supongamos que no sea exacta. La podemos resolver entonces por, en este caso, por lineal de primer orden. Veamos entonces si puede ser por el cambio de variables. Supongamos que sea homogénea, ¿no era? Para que sea homogénea, ¿qué era lo que tenía que hacer? Por ejemplo, yo digo fx, f en tx, por ejemplo, fx y x en x es igual a seno de x menos y sobre x. Si hacemos esto, f en tx, t en y, va a ser igual a ¿quién? A seno de t en x menos t en y sobre, en este caso, t en x. Ahora, ¿qué pasa? No hay forma de sacar aquí ¿quién? La t. O sea, ¿cómo saco aquí ese factor t acá del seno? No da para hacer, o sea, no podemos expresar esto como t seno de x. Es imposible, por lo tanto, en ese caso no vamos a entrar en ese detalle porque tendría que tener acá t, o sea, expresarlo como t seno de x, no da para hacer ahí. Sacar factor común t, simplificar y recuerden que te tiene que quedar que f en tx, t en y sea igual a ¿quién? A t a la n y por f en x, y, donde n tiene que ser igual a 0 para que sea variable
homogénea de grado cero y reducible a variables separables. Por lo tanto, entonces, lo que quería llegar, entonces podemos resolverlo entonces de esta forma. Entonces, lo que quiero decir es, si no es exacta, si no es variable separable, hay que verificar bien, no es exacta, no es reducible exacta, no es homogénea, reducible a variable separable, entonces, ¿qué nos queda? Entonces, llevarla a la ecuación lineal de primer orden o de Bernoulli, pero por lo general nos quedaría de esta forma. Entonces, lo que les aconsejo es que siempre ir descartando cuál es el método. No decir, este es el método, esta ecuación es por tal método. No, ir comprobando, ir descartando qué método es. Probé, ¿es variable separable? Bueno, ya lo resuelvo por ahí. ¿No es variable separable? ¿Es exacta? Bueno, ya me olvido de los demás métodos y lo resuelvo por exacta. Ahora, no es exacta, no es reducible exacta. Bueno, entonces no queda de otra que llevarlo a la ecuación lineal de primer orden. Si no es ninguno de estos métodos, entonces ya habría que aplicar, por ejemplo, un método numérico para llegar a la aproximación de la solución, o sería otro tipo de ecuación diferencial que estamos en ese caso resolviendo. Por lo tanto, esto es lo que quería hablar en el primer ejercicio. Aquí, bueno, resolver esto ya sería el factor integrante en x. Recuerden, P en x sería 1 sobre x, sería igual a e a la integral de 1 sobre x de x. Y esto da como e a la logaritmo de x, que sería igual a x. Por lo tanto, nos quedaría dy sobre dx por x más y, porque hay que multiplicar el factor integrante por toda la ecuación diferencial, y nos quedaría acá igual a seno de x. Por lo tanto, nos quedaría d sobre dx por yx igual a seno de x. Y acá integramos, nos queda yx igual a la integral del seno de x de x. Por lo tanto, la integral del seno sería menos coseno, nos queda yx igual a menos coseno de x más c. Multiplicamos por 1 sobre x, nos queda que y es igual a menos coseno de x sobre x más c sobre x. Y esa sería la solución general de esta ecuación diferencial. O sea, ya sencillo, por lo tanto, recuerden, como les dije, resumen, en forma de resumen de este primer ejercicio, como les dije, ir descartando el posible método a resolver en esta ecuación diferencial. Por lo tanto, vamos a pasar entonces a ver un primer problema de aplicación como tal de las ecuaciones diferenciales de primer orden. El siguiente ejercicio es un clásico de aplicación de la ecuación diferencial ordinaria de primer orden, y es este caso geométrico, esta aplicación geométrica. Dice, la curva que pasa por el punto 1 menos 2 y cuya pendiente a la recta tangente en cada punto está dada por la expresión tal es. O sea, esto es como, por ejemplo, un verdadero y falso. Esto es uno de los ejercicios que me mandó un estudiante por el canal de Telegram Mieles Matemáticas. O sea, fíjense. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Fíjense, determinar cuál es la función principal, o sea, plantear o modelar matemáticamente o expresar la ecuación diferencial de ese problema. Fíjense, dice, la curva que pasa por el punto 1 menos 2 y cuya pendiente a la recta tangente en cada punto está determinada por esta expresión. O sea, ¿cuál es la recta tangente? O sea, si tenemos una curva, vamos a retomar, ¿no?, el concepto geométrico de la derivada de una función de una variable, por ejemplo. ¿Qué es? Es la curva, o sea, la recta tangente, o sea, la derivada se hallaba por la pendiente de la recta tangente, que no es más que la derivada de dicha función a una curva. Por lo tanto, ¿cómo se expresaba la misma? O sea, recuerden, la derivada en un punto, pero si extendemos ese concepto a todos los puntos dentro de un intervalo, por ejemplo, de la función, por lo tanto, la derivada de la función sería las familias de rectas tangentes en todos esos puntos de dicha curva. Por lo tanto, la derivada o sea, la recta tangente se expresa como la derivada de y con respecto a x. Y te están dando la expresión que sería 2xy a la 3 menos x a la 3 sobre y a la 4 menos 3x cuadrado y a la 2. Pero ¿qué pasa? Que si yo resuelvo esta ecuación diferencial, fíjense, el proceso es inverso. Cuando se estudia cálculo diferencial integral, por ejemplo, de funciones de una variable, y yo quiero determinar cuál es la función o la expresión de las rectas tangentes,
usted lo que hace es derivar la función de la curva y obtienes la expresión de toda la recta tangente a esa curva en un punto XY, por ejemplo. Ahora, en este caso, tengo la pendiente de la recta tangente, o sea, la expresión, y lo que quiero es determinar cuál es la curva que tiene como pendiente de la recta tangente esa expresión. Por lo tanto, es el proceso inverso. Entonces, el proceso inverso de la derivada viene con el cálculo fundamental, con el teorema del cálculo fundamental, que es la integral. Por lo tanto, en este caso, como esta expresión nos da las infinitas soluciones, la familia de curvas, ¿no? En un espacio, en un plano XY, de todas las curvas que tienen como expresión, como pendiente la recta tangente, esta, entonces tendríamos que buscar la específica que pasa por el punto 1 menos 2. Por lo tanto, tendríamos que y en 1 va a ser igual a menos 2. ¿Y que llegamos? A un problema de valor inicial. O sea, que cuando tenemos la ecuación diferencial y un punto, una condición inicial, entonces lo que llegamos al problema de valor inicial o problema de Cauchy en ecuaciones diferenciales de primer orden. Por lo tanto, en sí, ¿qué es? Resolver la ecuación diferencial. ¿Por qué método? Bueno, para eso vamos a ver ahora. Y, por ejemplo, después que tenga la solución general, entonces buscamos la solución particular con esa condición inicial que tenemos acá, que sería esta que está aquí. Ahora bien, otra cuestión a destacar. Bueno, que, por ejemplo, nos pueden decir determine, por ejemplo, la curva cuya de recta tangente, la expresión de la recta normal. Cuando decimos la recta normal, recuerde que es la perpendicular a la recta tangente, por lo tanto, porque la pendiente de la recta tangente por la pendiente de la recta normal es igual a menos 1, o sea que la pendiente de la recta normal es igual a menos 1 sobre la pendiente de la recta tangente, que esta es la expresión que obtenemos de la geometría analítica, y eso lo vamos a tocar después mejor, porque habría que hacer otra cosa acá. Si es de la recta normal, habría que virar la expresión y poner un menos delante. Bien, ahora, otra cuestión que vamos a ver aquí. Fíjense, algo que yo quería hablar. Por ejemplo, ¿cómo saber o cómo descartar, por ejemplo, que esta ecuación diferencial no es homogénea de grado cero y se pueda reducir a variables separables? ¿Cómo puedo ver eso? Fíjense, tenemos un polinomio acá y otro polinomio acá, ¿no es así? De dos variables. Por lo tanto, vamos a contar los grados de cada variable, o sea, vamos a sumarlo. Fíjense, grado 1 más 3, 4, más 3, 7, aquí da 7. Y acá abajo 4 más 2 sería 8. Por lo tanto, los grados son distintos, por lo tanto, no es homogéneo reducir la variable separable. Fíjense, o sea, que la suma de estos grados, entonces nos daría, entonces, si es homogéneo o no. Si fuera aquí la suma 8 y 8, entonces son iguales porque 8 entre 8 da 1. Por lo tanto, sería entonces en este caso homogénea de grado 0, como digo yo, sería homogénea de grado 0, reducible a variable separable. Por lo tanto, acá, fíjense, otra cosa, si fuera al revés, 8 arriba, abajo 7, entonces ya sería otra cuestión. Bien, sería de grado 1, por lo tanto es homogénea de grado 1, pero no se puede resolver por ese método de variables separables. Vamos entonces, ahora, esto es una mierda ahí sobre cómo descartar ese método. Ahora, vamos a resolver la ecuación diferencial. Vengo y digo, de y sobre dx igual a 2x y a la 3 menos x a la 3 sobre y a la 4 menos 3x cuadrado y cuadrado. Lo primero que, como les dije, y descartando, como vimos en el ejercicio anterior, y descartando un método, ya sabemos que es no homogénea reducir la variable separable. Vamos a ver si es variable separable. Fíjense, acá arriba hay suma en ambas funciones, tanto el numerador como el denominador. Da para sacar factor común. Fíjense, si saco factor común x, me va a seguir quedando x acá. O sea, voy a expresarlo como una multiplicación, pero va a haber otra, la función con y y con x. Si saco factor común aquí,
y va a pasar lo mismo, va a quedar dentro de una función y y x, por lo tanto no es variable separable. Por lo tanto, no es variable separable, ¿a dónde paso? A ver si es exacta, pero para ver si es exacta tengo que expresarla de la forma mx, m de x más n de y igual a 0. Por lo tanto, vengo y decimos y a la 4 menos 3x cuadrado y a la 2 de y es igual a ¿quién? A 2x y a la 3 menos x a la 3 de x. Pasamos este factor para acá y nos queda menos 2x y a la 3 menos x a la 3 de x más y a la 4 menos 3x cuadrado y a la 2 de y igual a 0. Este sería m, este sería n que aplicamos ahora, la condición necesaria y suficiente para ver si es exacta. Por lo tanto, nos quedaría, voy a borrar aquí. Recuerden, hay que plantear, antes de pasar a resolver esto, hay que plantear el modelo matemático de ese problema de valor inicial. Por lo tanto, decimos derivada de m con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de m con respecto a y? Perdón. Con respecto a y sería acá, en este caso, aquí es 0, pasa para acá y nos quedaría menos 6x y a la 2. Y derivada de n con respecto a x, en este caso, nos quedaría menos 6x y a la 2. Por lo tanto, como pueden observar, las derivadas parciales son iguales. Entonces, como pueden observar, es exacta. Por lo tanto, el método que vamos a usar para determinar la solución general es parecido a la integral de línea. Cuando resolvemos, cuando el campo es conservativo, independiente de la trayectoria, la curva es abierta, se busca una función potencial y de ahí se resuelve esa integral de línea. Es algo parecido o es lo mismo, pero sin evaluar en los puntos. Por lo tanto, decimos lo siguiente: cogemos una de las dos expresiones. ¿Qué expresiones? Esta. O sea, existe una función que su derivada, esa función es la solución de dicha ecuación diferencial, que su derivada con respecto a x igual a m, que sería acá menos 2x y a la 3, más x a la 3. ¿Por qué? Porque ese menos está afectando esta expresión, y que la derivada de f con respecto a y va a ser igual a ¿quién? En este caso, va a ser igual a n y a la 4 menos 3x cuadrado y a la 2. Por lo tanto, ¿qué hacemos acá? Ahora escogemos una de las dos expresiones y la integramos. Vamos a coger esta. Entonces la integramos con respecto a x, nos queda fxy va a ser igual a ¿quién? A menos 2xy a la 3 más x a la 3, la integral de eso por dx, más una función que depende de y. ¿Bien? Por lo tanto, nos quedaría que fxy va a ser igual a la integral de esto con respecto a x, la y es constante, nos quedaría x a la 2 sobre 2, se simplifica y nos queda menos x cuadrado y a la 3 más x a la 4 sobre 4 más esa función que depende de y. Si hubiese tomado, ¿no?, este factor o esta expresión, la integral acá sería con respecto a y más una función que depende de x. Ahora, ¿qué hacemos? Hay que buscar quién es phi en y. Por lo tanto, derivamos entonces la función con respecto a y y nos va a quedar menos 3x cuadrado y a la 2, este 0, más phi prima en y. Igual a quién? A esta expresión que tenemos acá, y a la 4 menos 3x cuadrado y a la 2. Este se nos va con este factor y nos queda phi prima en y igual a y a la 4. Entonces, ¿qué hacemos? Integramos. En ese caso, voy a borrar acá. Ahora, cuando integramos acá, porque tenemos la derivada aquí, proceso inverso, la integral nos quedaría phi en y va a ser igual a la integral de y a la 4, ¿no? De y. Y esto va a ser igual a y a la 5 sobre 5 más una constante c. Por lo tanto, vamos a poner C1. Nos quedaría entonces que la función o la solución general va a ser igual a ¿quién? La solución general a menos x cuadrado y a la 3 más x a la 4 sobre 4 más y a la 5 sobre 5 más C1 es igual a C2. Por lo tanto, nos quedaría que menos x a la 2 y a la 3 más x a la 4 sobre 4 más y a la 5 sobre 5, entonces va a ser igual a C1 menos C2.
Entonces, vamos a poner que C1 menos C2 va a ser igual a acá. Otra constante, nos va a quedar menos x cuadrado y a la 3 más x a la 4 sobre 4 más y a la 5 sobre 5 va a ser igual a acá. Lo podemos dejar así, o sea, o podemos poner C también y es lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Ya llegamos a la solución general. Ojo con esto. Cuando es exacta, cuando la resolvemos por exacta, hay que igualar la expresión a esa constante. ¿Bien? Porque el diferencial total de esta solución sería la ecuación diferencial de la forma m de x más n de y. Por lo tanto, una vez llegado a la solución, esta sería entonces la curva o las familias de curvas cuya pendiente de la recta tangente sería esta expresión que está acá. Por lo tanto, tenemos que buscar la que pasa por el punto 1 menos 2. Para ello sustituimos entonces en la expresión el punto x igual a 1, o sea, tendríamos que hacer lo siguiente. Tendría para x igual 1 y y igual menos 2. Y lo sustituimos acá. Nos quedaría 1 al cuadrado sería 1, nos queda menos, vamos a poner 1 al cuadrado por menos 2 a la 3 más x, acá sería 1 a la 4 sobre 4 más menos 2 a la 5 sobre 5 igual acá. Bueno, después que resuelva eso que tenemos acá, bueno, aquí nos queda menos 2 a la 3, aquí sería 1, menos 2 a la 3 sería menos 8, por menos sería aquí 8 más un cuarto, y aquí nos queda menos 32 sobre 5. Es igual acá. Bueno, les dejo, resuelven eso que está aquí, esa expresión que está ahí, y vamos a obtener entonces el valor de K. Y con ese valor de K, entonces sustituimos acá y entonces sería la curva que pasa por ese punto que tenemos acá. Bien, por lo tanto, vamos a pasar a un último ejercicio de esta primera parte de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias para que vean qué interesante está este último ejercicio. Este último ejercicio dice: determine la familia de curvas ortogonales a la familia de curvas y igual a cx a la 3. Fíjense, curvas ortogonales. ¿Qué son las curvas ortogonales? Bueno, vamos a ver. ¿Y cómo determinarlas? Supongamos, fíjense, vamos a ver este problema geométrico, ¿no? X y Y. Supongamos que tenemos en el plano acá una curva cualquiera, f en x, por ejemplo. Y acá, en un punto determinado, x sub 0, y sub 0, tenemos acá lo que es la recta tangente en ese punto, ¿no es así? Pero una recta tangente se tiene como, pues de forma perpendicular, acá en este punto también, formando un ángulo de 90 grados, la recta normal a ese punto. O sea, toda recta tangente se lo pone también la recta normal. Y que por geometría analítica podemos llegar, acá forma un ángulo phi sub 0, ¿no? Y acá podemos determinar que la pendiente de la recta tangente por la pendiente de la recta normal va a ser igual a ¿quién? A menos 1. Esa expresión la obtenemos por la geometría analítica. Ahora bien, ¿pero qué es la pendiente de la recta tangente? Sería la derivada de y con respecto a x, ¿no es verdad? Por lo tanto tenemos dy sobre dx por mn por la pendiente de la recta normal es igual a menos 1. Por lo tanto, tendríamos que la pendiente de la recta normal es igual a menos 1 sobre la derivada de y con respecto a x. ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos hallar un ejemplo, y acá tenemos la expresión, por ejemplo, la ecuación, en este caso, diferencial o la familia de curvas de la pendiente de la recta normal a esa curva. Por ejemplo, aquí podemos decir de y sobre dx, por ejemplo, es igual a menos 1 sobre la pendiente de la recta normal. Por ejemplo, tenemos la expresión de, por ejemplo, esta sería la familia de curvas ortogonales. Cuando yo resuelva esa ecuación diferencial ordinaria, entonces voy a tener esta curva que está acá, mira, esta curva que pasa por aquí, y que esa curva con respecto a la otra sería entonces tangente a la otra. Por lo tanto, esta curva que está aquí, vamos a hallar esta curva f en x, vamos a hallar f' x, no, vamos a hallar 1, f1x,
sería entonces la curva ortogonal a esta curva que tenemos acá. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que aplicar en este caso. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense. Lo primero es que hallar, cuando nos piden la familia de curvas ortogonales a una curva específica, lo primero que tenemos que hacer es hallar la derivada que nos queda. dy sobre dx va a ser igual. La derivada de esto sería 3cx cuadrado. Y esta curva que tenemos acá, ¿quién es? Es una familia de parábolas cúbicas, por ejemplo. Fíjense, lo que estamos hablando serían todas esas curvas que pasan por el origen, ¿no es así? Por lo tanto, ¿qué se diferencia en este caso? Por ejemplo, de que se contrae o se dilata de acuerdo al factor C. O sea, si C es mayor que 1 o si C está entre 0 y 1. Porque si C es mayor que 1, en este caso, ella se contrae, por lo tanto, para un valor suficientemente pequeño, por lo tanto, obtendríamos unas imágenes muy grandes. O sea, y si C está entre 0 y 1, las imágenes serían más pequeñas. Por ejemplo, se dilata ahí. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a encontrar entonces cuáles serían las curvas ortogonales a esa familia de curvas que tenemos acá, de familias de cúbicas, de parábolas cúbicas. En este caso, ya derivo. Lo primero que hay que hacer es derivar para buscar la pendiente, la recta tangente a esa curva. ¿No es así? Ahora bien, lo otro que es, despejamos, el primer paso es derivar. Segundo paso, despejar C. ¿Cómo despejamos C? C es igual a ¿quién aquí? A Y sobre X a la 3. ¿Para qué? Sustituimos acá, nos queda dy sobre dx es igual a ¿quién? A 3y sobre x a la 3 por x a la 2. Simplificamos, nos queda dy sobre dx es igual a 3y sobre x. Otro paso, después que tenemos C despejado y sustituimos, aplicamos entonces que es el recíproco del opuesto. Entonces nos quedaría dy, fíjense, sobre dx es igual a menos 3x sobre y. ¿Qué hacemos ahora entonces? Ver si, o resolver, esta sería la ecuación diferencial ordinaria de las curvas ortogonales. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, resolver si es por variable separable o algún método para resolver dicha ecuación diferencial. Por lo tanto, puede ser variable separable, porque fíjense, tengo x y tengo y. Por lo tanto, nos quedaría acá, fíjense, voy a resolverlo acá. Nos quedaría y de y va a ser igual a ¿quién? A menos 3x de x. Integramos y nos queda, y nos va a quedar aquí, integral de y es igual a menos 3, la integral de menos 3x de x. Aquí nos queda y a la 2 sobre 2 es igual a menos 3 medios x cuadrado más 6. ¿Bien? Aquí nos quedaría de la siguiente forma. Nos va a quedar y cuadrado sobre 2 más, aquí puedo decir x cuadrado sobre 2 tercios, fíjense, bien, es igual a 6. ¿Y qué tipo de curva es esta que llegamos acá? Esa curva que llegamos ahí no es más que una familia de elipses. Eso es una familia de elipses. ¿Que en qué se diferencia? Dándole valores a C, entonces tendríamos esto que está acá. Fíjense, mira. Esto que está aquí, mira. Fíjense. Entonces, esa familia de elipses serían entonces curvas ortogonales, entonces a la familia de curvas de parábolas cúbicas. Por lo tanto, fíjense qué interesante, ¿no? Sería este tipo de problemas geométricos. Por lo tanto, vamos a llevar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. No olvides dejar tu like, compartir y suscribirte, porque así me ayudas a crear más contenido como este para ustedes. Y recuerda, pasa por el canal de Mieles Matemáticas, el canal de Telegram con ese mismo nombre, y donde puedes dejarme algún ejercicio, alguna duda que yo pueda aclarar. Y también puedo hacer ese ejercicio acá, y así que puede ser duda también de otros estudiantes. Así que nos vemos en el próximo video. Recuerden la segunda parte de las aplicaciones
de las ecuaciones diferenciales ordinarias, puedes ver otra tercera parte, vamos a ver, y también después dar las ecuaciones, ver las ecuaciones de orden superior. Así que nos vemos en el próximo video.